Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva masterclass organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, en colaboración con Telefónica Educación Digital como partner organizador también de estos eventos. La tarde de hoy vamos a estar compartiendo con Carolina Abad. Carolina, bienvenida. Hola. Carolina nos va a estar hablando un poco sobre qué es esto del Design Thinking y cómo podemos generar ideas innovadoras a partir de esta metodología. Informaros que esta sesión está siendo grabada y que al finalizar de la ponencia de Carolina vais a poder también interactuar con nosotros dejándonos vuestras preguntas a través del chat para que la experta nos pueda ayudar ahí dándonos un poco de luz sobre estos temas y sobre las inquietudes que tengáis. El evento es financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a través de los fondos Next Generation y es una actividad, digamos, extracurricular de los cursos que impartimos dentro del proyecto de Trabajamos en Digital, que están muy enfocados a todo el desarrollo de la empleabilidad de la ciudadanía en general. Así que hemos intentado que todos estos temas que tratamos a través de las masterclasses sean complementarios a todo lo que estáis viendo en los cursos. La mayoría de vosotros seguramente sois alumnos de algunos de los 3 cursos que están desarrollándose dentro del proyecto de Trabajamos en Digital y de alguna manera lo que queremos es traeros también cosas que están un poco vinculadas, ¿no?, con todo este tema de la transformación digital de las compañías, nuevas fórmulas de trabajo, nuevos formatos en los que estamos desarrollando, acompañando también un poco el ritmo frenético, ¿no?, que nos ha traído un poco también la tecnología y cómo podemos sacar un poco provecho, ¿no?, a todas estas cuestiones sin quedarnos atrás y, por supuesto, poniendo en juego toda nuestra capacidad humana para sacar lo mejor de nosotros, no solamente de las máquinas, sino también de toda esa creatividad que para el día de hoy creo que es el lugar más apropiado, ¿no?, para hablar de toda la creatividad que podemos poner en juego para desarrollar nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras compañías, nuestras empresas. Me vais a permitir, yo tengo aquí mi chuleta, siempre digo lo mismo, pero es que no me gusta dejar atrás cuando voy a presentar a alguien porque todo, al final, todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy es lo que hace que Carolina sea la mejor invitada que podemos tener el día de hoy para hablar de Design Thinking. Carolina es licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, máster en MBA, coach ejecutiva. Tiene más de 25 años trabajando en Telefónica España, o sea que es una histórica de nuestra compañía. En 2019 entró a formar parte de la oficina de transformación como Agile Coach para elevar a otro nivel la efectividad de los equipos de personas que trabajaban en proyectos con un alto grado de complejidad e incertidumbre. Es decir, ahora mismo prácticamente todos los proyectos que tenemos en nuestra organización y todo esto guiado un poco por los principios y los valores de la agilidad, que también nos comentará un poco Carolina, pero que está muy vinculado con lo que vamos a ver el día de hoy de Design Thinking. Como curiosidad, Carolina nos comentaba que le encanta comunicar dibujando y fluir con la pintura en sus ratos de ocio. Así que no es casualidad que sea nuestra máster en temas de Design Thinking. Carolina, yo te dejo para que puedas comentar y podamos aprovechar al máximo el tiempo. Y sin más, es todo tuyo el micro y todo tuyo el tiempo también. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Y estar aquí con todos vosotros, con un tema que la verdad es que me apasiona y espero, por lo menos transmitiros un poquito de esa pasión, ¿no?, de un tema tan interesante como las ideas innovadoras, ¿no?, y a través del método de Design Thinking. Vamos a empezar sin más, porque es una masterclass muy ambiciosa. Vamos a empezar en agilidad. Siempre hablamos de aprender del error, ¿no? Esta parte que es tan importante, ¿no?, en las organizaciones hoy en día, precisamente por el tema de la complejidad inmensa, ¿no?, que tienen el abordaje de los proyectos, ¿no? Yo os he traído aquí algunos ejemplos, ¿no?, para poder aprender del error. Vamos a ver si la tecnología nos ayuda. Ahí estamos. Imaginaros, ¿no?, principios de los años 80. No sé qué habéis pensado cuando habéis visto la foto, pero yo a las personas que os lo he enseñado, lo primero que dije... ¿En pasta de dientes? Sí, una pasta de dientes con sabor a lasaña. No.
La empresa Colgate decidió diversificar y entonces abrió una línea de platos preparados y estaban orientados pues a estudiantes, a padres de familia y madres de familia que no tenían mucho tiempo. Y bueno, pues eran entrantes y platos preparados. No lo busquéis en Colgate porque han eliminado todas las entradas que había de este tipo de productos. Duró muy poquito porque no tuvo ninguna acogida y fracasó enseguida, ¿no? Otra cosa que os traigo, esto sonará más seguramente, pues es más reciente, ¿no? Esto es en el año 2013, Google lanzó su prototipo de gafas Google, ¿no? De las Google Glass. Bien, estas gafas ya os adelanto que se dejaron de comercializar el año pasado, ¿no? ¿Qué sucedió con este prototipo? Bueno, pues en primer lugar eran bastante caras, eran $1.500 cuando salieron, y entonces se supone que bueno, las personas pues las podían llevar a todos los sitios, ¿no? Respondían por comando de voz también. Y bueno, enseguida se generó un debate, ¿no? Sobre el derecho a la privacidad de las personas, ¿no? Y se empezó a prohibir estas gafas en bastantes sitios, ¿no? Por ejemplo, en los cines, en los gimnasios con los vestuarios, en los casinos, porque bueno, pues vulneraba, digamos, ese derecho a la privacidad, ¿no? Ya os digo que no se ahondó mucho en esta tecnología y el año pasado se dejaron de comercializar. Y bueno, este es el tercer caso que os traigo. A mí pues me ha sorprendido mucho. Este quizá es el más estrepitoso económicamente fue bastante ¿Caro? importante. Sí, bastante caro. Bueno, pues en el 2015 una startup saca este producto, ¿no? Que es ni más ni menos que un exprimidor. Lo que pasa es que es un exprimidor muy en plan, bueno, se decía que iba a ser el iPhone de los exprimidores, ¿no? En principio, pues fue en Silicon Valley en una ronda de financiación, pues donde se impresionó tanto a los inversores como Google, como por ejemplo Sopas Campbell también, que llegó a conseguir casi $120 millones de financiación. Es que el diseño, vamos a decir que está conseguido. Otra cosa Sí, es que igual sí. no lo veas como un exprimidor, El ¿no? diseño está conseguido. Luego tenía truco porque en realidad esto cómo funcionaba no era metiendo la fruta directamente, sino que llevaba unas bolsitas, ¿no? Okay. Con la fruta triturada, ya. Y entonces se metía eso y salía el zumo. ¿Qué pasa? Pues que primero esas bolsitas de fruta no se podían congelar, no se podían tener con conservantes, entonces esto para la distribución en los supermercados era muy complejo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues la gente que compró las bolsitas, pues se dio cuenta de que apretando conseguía el mismo efecto que con un aparato que llegaba a costar en el mercado $700. Entonces, bueno, pues no se vendieron muchas y en 2017 la compañía terminó cerrando con las pérdidas económicas que supuso todo esto. ¿Esto por qué lo traemos, no? Bueno, pues son casos que, bueno, nos hacen pensar en que quizá ese estudio inicial del diseño adolecía de determinadas cosas, ¿no? Le faltaba un refinado, ¿no? Le faltaba quizá tener ese toque, ¿no? De haber ido al mercado, haber ido a las personas, ¿no? A los usuarios, al público objetivo, ¿no? De estos. Y a lo mejor no estar tan condicionado por los sesgos de quien los ha diseñado o de quienes los han fabricado, ¿no? Entonces, bueno, con esto pues vamos a pasar un poco, ahí estamos, y ya sí que os voy a comentar un poco qué es el Design Thinking, ¿no? Bueno, en la traducción al español es el pensamiento del diseñador. A mí me gusta hablar de que es el modo en el que piensan los diseñadores. Básicamente es un método de resolución de problemas para crear soluciones innovadoras con un enfoque centrado en el ser humano, en las personas, en los usuarios de las soluciones que queremos diseñar, ¿no? Su origen está en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y no es
muchas veces se habla de las formas de trabajo ágiles y el Design Thinking se relaciona mucho con la agilidad, pero Design Thinking estamos hablando de que la primera mención es del año 59, ¿no? De 1959. Un profesor de esta universidad, John Edward Arnold, pues introduce ese concepto en la especialidad de ingeniería mecánica, ¿no? Después, con el paso del tiempo, pues otra persona ligada a Stanford, David Kelley, funda su empresa de diseño orientada pues, al diseño de productos y servicios en el año 78 y es el germen de lo que luego se convertiría en IDEO. IDEO hoy en día sigue funcionando y es, digamos, la empresa que ha abanderado el Design Thinking en el mundo. O sea, trabaja en todo el mundo, trabaja en todo tipo de productos, servicios, con muchas empresas, con empresas españolas también han trabajado. Y además tienen una división totalmente centrada en formar a profesionales del diseño en Design Thinking, ¿no? Y tienen un montón de recursos que, bueno, si estáis interesados, lo podéis ver porque está fenomenal, ¿no? De hecho, su CEO actual, ¿no? Tim Brown, bueno, pues tiene varios libros, al final tendréis alguna referencia, y ha hecho un esfuerzo muy grande por seguir profundizando en esta técnica, ¿no? Y en los beneficios que tiene, ¿no? De hecho, bueno, aquí es una definición que hay en su propia página web, ¿no? Pero que nos profundiza un poquito más en lo que es el Design Thinking, ¿no? Y entonces, pues vamos a desarrollar en los siguientes, ¿no? Aquí lo que se trata es de que el Design Thinking, con ese enfoque centrado en el ser humano, integre 3 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones que son las necesidades de las personas, es decir, la deseabilidad de un producto, de una solución, con la dimensión de la viabilidad, es decir, de que sea un negocio viable, que sea viable económicamente y que cumpla sus requisitos de negocio. Y además con la factibilidad y las posibilidades que nos ofrece la tecnología para poder abordar esas soluciones, ¿no? Y digamos que en la intersección entre esas 3 dimensiones pues encontramos la innovación de experiencias de usuario, ¿no? Que es más completa que la que se puede producir pues cuando en las intersecciones, digamos, entre 2 solo de las dimensiones, ¿no? El Design Thinking lo que nos trae es ese enfoque desde el usuario, ¿no? Y un poco esto ilustra ese enfoque, ¿no? Por un lado tenemos, bueno, esto es una mesa de IKEA, a mí me gusta mucho IKEA, no se diga, pero bueno, es una mesa que es un foco en un producto, ¿no? Es una mesa orientada a un ordenador de sobremesa, ¿no? Y en el otro lado tenemos el foco en el usuario. Es una empresa que lo que ha hecho ha sido estudiar qué es lo que está pasando, cómo podemos innovar en un concepto tan normal como es una mesa, ¿no? Bueno, pues sí que hay esa posibilidad porque ellos se han centrado en que muchos usuarios pues a lo mejor no pueden aguantar tantas horas sentados en una mesa con un ordenador, ¿no? Entonces, a través de este tipo de planteamientos, ¿no? Desde la propia necesidad de las personas, que a lo mejor ni siquiera es declarada, es algo que detectamos a raíz de observar sus comportamientos, observar cómo se comportan, ¿no? En una oficina lo podéis ver, ¿no? Pues surgen estas ideas que nos hacen ir un poco más allá en esos diseños, ¿no? Este proceso de innovación, ¿no? en el que se trabaja cuando se trabaja en Design Thinking, pues empieza normalmente con una gran cantidad de incertidumbre, un alto nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Porque pues suele haber muchas suposiciones, muchas creencias, muchas ideas, los problemas suelen ser confusos, ¿no? A medida que vamos ahondando en la investigación, en ponernos en ese lugar de los clientes, de los usuarios, se va reduciendo la incertidumbre y vamos teniendo más claridad. ¿Más claridad para qué? Más claridad para elegir opciones en las que centrar nuestras soluciones. Es decir, en lugar de tirar balones en todas direcciones, vamos a ir escogiendo aquello
que nos puede reportar pues un mayor beneficio por un menor esfuerzo, ¿no? Digamos, y al final nos enfocamos en lo que sería la implementación de la solución. A ver, sí va ahí, muy bien. Bueno, pues esto que os traigo aquí es un poco qué es lo que pasa cuando un equipo, por ejemplo, pues trabaja en un proceso de innovación, ¿vale? Esto es lo que se llama la estructura de doble diamante, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando trabajamos en un proceso de este tipo, lo que hacemos es, en primer lugar, crear elecciones, ¿no? Lo llamamos así, o sea, ponemos encima de la mesa todas estas ideas, sobre todo la concepción inicial de los problemas, ¿no? Según pensamos están. Cuando tenemos un punto máximo de divergencia, ¿no? Tenemos muchas elecciones, tenemos que empezar a converger. Tenemos que empezar a elegir con qué cosas nos vamos a quedar, qué cosas nos valen, qué cosas hemos descubierto, ¿no? Y otras cosas que pensábamos que eran importantes, a lo mejor ya no tienen tanta importancia, ¿no? Y una vez que tenemos definido, ¿no? Ese reto, ¿no? Es eso en lo que nos queremos enfocar, entonces abrimos otra vez y otra vez divergimos hacia eso, hacia la generación de ideas que nos permitan después empezar a seleccionar y otra vez converger en en el prototipo de la solución que queremos poner en marcha, ¿vale? Este doble diamante, digamos, del proceso creativo, pues se creó en su día en 2004, fue el Design Council, que también es una institución de Reino Unido que también se dedica sin ánimo de lucro a investigar en estos temas de diseño y que va muy a la par con el Design Thinking, ¿no? Viene muy bien, ¿no? Así que al final, en este proceso de innovación tenemos que ir de los problemas al reto definido, y una vez que tenemos ese reto definido, de la generación de ideas al prototipo y a la retroalimentación que nuestros usuarios nos van a dar sobre esos prototipos, es decir, a la prueba. Y esto vale para cualquier empresa de cualquier tamaño, de cualquier idea o de cualquier proceso de innovación que quiera hacer, ¿no? Porque al final se habla mucho en grandes empresas, como en nuestro caso, pues hablas de Design Thinking y te parece que para nosotros es como un... incluso quien no sabía hacerlo lo tiene incluido en su vocabulario, ¿no? Nosotros, todo el mundo sabe qué es Design Thinking. Que lo sepas hacer o no, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero no te suena raro, no es algo... Alguien habla de Design Thinking y lo tienes incorporado como parte incluso de tu cultura empresarial, ¿no? Pero quizás muchos de los que nos están viendo hoy se puedan preguntar, bueno, a lo mejor mi negocio es más chiquito o incluso yo soy autónomo, entonces... ¿hasta qué punto esto es de las grandes empresas, hablamos de Stanford y hablamos de Estados Unidos y parece que estamos hablando de una cosa que solo vale para lo grande y cómo lo podemos aplicar a lo pequeño? Totalmente de acuerdo, pero precisamente esa labor que se ha hecho por parte de Tim Brown, por ejemplo, poniendo al alcance de todo el mundo con los libros, con sus formaciones y todo esto, es porque se puede aplicar a todo tipo de empresas, todo tipo de soluciones, organizaciones sin ánimo de lucro también, y es más, se puede aplicar a diseño de experiencias, de productos, de servicios, o sea, a todo tipo de cosas. De hecho, incluso se puede aplicar, y se está aplicando porque lo estamos haciendo en Telefónica, se puede aplicar a los procesos. Al diseño o rediseño de procesos, ¿no? O sea, que es muy versátil y es muy cercano, ¿no? Muy fácil de ponerse, de utilizarlo, ¿no? Y bueno, para hacerlo bien, pues hay que practicar como todo, ¿no? Pero que genera resultados, no importa el tamaño de quien lo pone en juego, vamos a decirlo así, ¿no? Eso es. De hecho, más adelante veremos que hay empresas de muchos tipos. Muchas son grandes, que son casos que nos llegan porque se han hecho famosas, ¿no? Pero empiezan siendo pequeñitos, o sea que si alguien tenía alguna duda hasta aquí, ha quedado despejada la duda, no queríamos esperar hasta el final y continuamos. Muy bien, pues nada, deciros que todo eso que hemos visto de generar ideas, generar opciones y después
elegir esas opciones o hacer elecciones, se divide en cinco etapas. Design Thinking se divide en 5 etapas que son empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y lo que se persigue al final es implementar una solución que ya hemos refinado con todos esos feedback que hemos prototipado, que hemos probado, etc., ¿no? Con esto, ¿qué haces? Con esto reduces también riesgos, ¿no? Riesgos de que pase lo que estábamos enseñando al principio, ¿no? Este tipo de productos donde se han llevado hasta el final, ¿no? Hasta el último extremo, y no han tenido la respuesta que se suponía que iban a tener, ¿no? Al final, bueno, pues este proceso en etapas lo que te ayuda y ayuda a los equipos, porque también hay que decir que el Design Thinking es perfecto para trabajar con equipos de trabajo, ¿no? De varias personas. Pues esto ayuda a organizar ese proceso de generar y de diverger y converger, ¿no? Y nos va encarrilando. Cuando ya se tiene bastante práctica, se puede hacer el proceso de forma no lineal, ¿no? Pero yo les aconsejaría como... Seguir las fases. El Suhari, pues exactamente, empezamos aprendiendo la regla, ¿no? Muy bien. Sí que hay unos requisitos para poder empezar a practicar con Design Thinking, ¿no? Sobre todo lo recomendable es hacerlo en equipo, ¿no? Lo primero de todo es empezar con una hipótesis de partida, ¿no? Una hipótesis que puede venir en un documento base, ¿no? En un brief, en un briefing, en una pregunta, puede ser un inicio, ¿no? de proyecto. Obviamente, la calidad de ese documento, ¿no? Y la cantidad de información que venga, pues nos va a ayudar a empezar de una forma más fluida, o vamos a tener que hacer más cosas al principio, ¿no? Pero es que además de esto, pues hay 3 cosas que son fundamentales, ¿no? En primer lugar, un equipo de proyecto interdisciplinar. Esto es muy importante. Cuanto más interdisciplinar sea, más visiones diferentes tengamos, más rico va a ser lo que vamos a ir descubriendo en todo ese proceso de creación, ¿no? A veces encontramos que hay equipos de proyecto que todas las personas pues trabajan en el mismo área, tienen el mismo perfil, etcétera, y entonces les cuesta bastante salir un poco de esa zona, ¿no? Y salir al exterior y empezar a ver cosas diferentes, ¿no? Entonces, si podemos contar con diferentes perfiles, perfecto. De hecho, por ejemplo, en IDEO tienen desde ingenieros, diseñadores, hasta antropólogos y sociólogos, ¿no? Que ayudan en todo el proceso de diseño, pero sobre todo en las primeras partes, ¿no? Donde vais a ver que estamos recopilando esa información, estamos observando comportamientos, ¿no? Estamos intentando convertirnos nosotros en usuarios, ¿no? de esa solución. Y si eres autónomo aquí, ¿qué sería recomendable? Que invites a gente con la que colaboras habitualmente, que tenga una visión que aunque no está dentro de tu negocio, pueda aportar una visión desde fuera. Sí, de hecho, bueno, también incluso, bueno, pues juntarse con otras personas que sean también autónomos, además, ¿no? Bueno, hace unos años había un espacio de coworking aquí en Madrid, donde pues la gente trabajaban, eran diferentes autónomos y a veces se juntaban y hacían este tipo de cosas en una sala, ¿no? Empezaban un proceso de diseño del que todos se beneficiaban, ¿no? Porque era aprendizaje y, bueno, se puede hacer incluso con la propia familia. El punto está en que salir un poco del mundo de la idea, de tu propia idea, ¿no? O sea, del entorno que te rodea de forma constante para poder traer inputs que de otra manera a lo mejor no hubiesen llegado. Exactamente, y lo veremos ahora en las siguientes etapas, ¿no? Luego, por otro lado, es importante disponer de un espacio de trabajo colaborativo. Y a ver, esto puede ser virtual, sí, puede ser virtual. Y también presencial. De hecho, y para mí, la mejor manera de hacer esto es combinar ambos entornos. Hay fases del Design Thinking donde esa presencialidad, ese contacto que tienen que tener los miembros del equipo, ¿no? En una sala con
con creando ideas y todo esto, es súper importante para generar una buena dinámica de equipo, ¿no? Pero también ahora tenemos la suerte de, bueno, a raíz de la pandemia, pues han aflorado un montón de herramientas digitales que podemos utilizar, ¿no? Tableros virtuales, todo este tipo de cosas que además tienen plantillas e incluso se puede consultar trabajos que han hecho otras personas, ¿no? En este mundo, en la agilidad en general y en el design thinking hay mucha generosidad y hay muchísimos recursos muy valiosos que están pues en las herramientas o incluso en Internet, YouTube, en todas partes. Entonces, bueno, pues tener estos espacios de trabajo colaborativo van a ayudar, ¿no? Y luego, sobre todo, una cosa importantísima, ¿no? Ya sea en una empresa pequeña, grande, lo importante es que florezca esa cultura de la innovación, ¿no? Que dejar que se desarrolle esa cultura de la innovación. Esto implica cierta flexibilidad, ¿no? Compromiso con los equipos que están trabajando en esa creación, ¿no? En ese proceso de creación y apertura para aprender de los errores y para entrar en una rueda, digamos, de aprendizaje continuo, ¿no? No hay que olvidar que estos son métodos de trabajo que están basados en la experimentación y la experimentación se basa en el ensayo-error, o sea, que es muy importante que tengamos ese espíritu, ¿no? de innovación. Y ya con todo esto, pues pasaríamos a la primera de las etapas, ¿no? Que es empatizar. Las fases del design thinking tienen que ver con preguntas que nos vamos a hacer en cada etapa. Yo aquí os he puesto unas cuantas, pero se pueden hacer un montón, infinidad de preguntas, ¿no? En esta etapa lo que tenemos que hacer es empatizar con los usuarios, ¿no? Conocerles, saber qué quieren, qué sienten, cómo lo sienten, ¿no? ¿Quiénes son nuestros usuarios, ¿no? ¿Cómo sienten y cómo piensan? ¿Cuáles son sus necesidades principales, ¿no? ¿Qué anhelan, ¿no? Y además sus necesidades principales dichas o no dichas, ¿no? Y cuáles son sus frustraciones, ¿no? Aquí algunos de los consejos que yo doy es sobre todo abrir los ojos y abrir las orejas, observar y escuchar a la gente, observar lo que hace y también valorar lo que no hace y lo que dicen y lo que no dicen, ¿no? Porque muchas veces hay necesidades que no se dicen. Se da por hecho que no, bueno, que la gente se acostumbra a hacer las cosas de una determinada manera, ¿no? Hay que ser muy sistemático en la recogida de información. Todo lo que vamos a ir obteniendo en esta fase es oro. Entonces tenemos que poder aprovecharlo luego, ¿no? Y, muy importante, tenemos que tener información como para poder ponernos en los zapatos de los usuarios y saber muy bien cómo se sienten, que conocerlos muy bien, en definitiva, ¿no? Para esto hay una serie de herramientas. Design Thinking tiene una caja de herramientas inmensa y podéis encontrar, pues, cientos incluso de recursos, ¿no? Yo aquí os traigo unos poquitos, ¿no? Que son cosas más o menos habituales. En este caso yo creo que he utilizado casi todos los he utilizado. Las entrevistas en profundidad, persona a persona, ¿no? Muy importante, con preguntas, se le da posibilidad de que desarrollen, ¿no? Las respuestas y todo eso. Los focus group, ¿no? Con un tema o unas preguntas, ¿no? Que se van debatiendo, que se van respondiendo por parte de los participantes, ¿no? Las observaciones encubiertas o participativas, ¿no? La observación encubierta, pues, no sé, se me ocurre el ejemplo de una película de Big, de Tom Hanks, cuando están probando juguetes en una sala y les están observando desde otra que está al lado, ¿no? Bueno, pues eso es esa observación encubierta, ¿no? O observación participativa, también se llama inmersión cognitiva, que es cuando yo me pongo como cliente y entonces vivo esa experiencia del cliente. Es decir, si yo soy dueña de una tienda, voy a la tienda sin que lo sepan y entonces vivo la experiencia del cliente como uno más, ¿no? El shadowing, que es un poco hacer de sombra de, por ejemplo, de un agente, ¿no? De un agente en un call center, ¿no? Sentarse a su lado, estar un poco
junto a él, observando lo que pasa, ¿no? Cómo responde a las llamadas, con el afán de observar para mejorar ese servicio, ¿no? Y bueno, los user persona y los mapas de empatía. User persona es la creación de arquetipos de clientes, son clientes ficticios que vamos a tener, pero que los creamos con bastante grado de detalle dependiendo del reto que queramos resolver, ¿no? Y los mapas de empatía, pues es un poco establecer esos sentimientos, esos pensamientos que tienen, ¿no? Y hacerlo de una forma visual. Os traigo aquí un caso, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta fase de empatía, que es el problema que tuvo el servicio de atención al cliente de Toyota, ¿no? Hace unos años. Entonces, bueno, ellos tenían un problema porque no conseguían que los representantes, bueno, que eran los agentes en el call center, pues que respondieran de una forma coordinada a las preguntas de los clientes, ¿no? Y al final no se quedaban muy satisfechos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues, por ejemplo, para la fase de empatía, no solo era empatizar con el cliente, sino también con el agente o con el representante que estaba respondiendo a esas preguntas, ¿no? Así que la vicepresidenta en ese momento, Elin Matsuda, se hizo exactamente el mismo itinerario formativo que hacían los agentes, ¿no? Un poco para ver, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Qué están recibiendo? ¿Cómo es la formación, no? Y luego, bueno, hicieron muchísimas otras cosas en la fase de empatía, pero esta yo creo que era interesante contárosla. Vamos a ver si pasará. ¿Página? Ahí estamos. Venga, la fase de definición. La fase de definición es la segunda. Es decir, hemos recopilado un montón de información en la fase de empatía y ahora lo que nos toca es ir descartando cosas e ir quedándonos con las que sí que nos valen, ¿no? En las preguntas clave de esta fase, pues es realmente cuál es la auténtica naturaleza del problema. ¿Cómo podemos describirlo de una manera clara y concisa, ¿no? Que todos entendamos? Y qué desafíos afrontan los usuarios, ¿no? Con todo lo que sabemos, pues lo que tenemos que hacer es volcar, organizar toda la información, sintetizarla para poder ordenar nuestros pensamientos, ¿no? Y si lo podemos hacer de una forma visual, mejor, ¿no? Ahora veréis cómo. También esto nos va a ayudar es a entender el problema desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta pues toda esa información, ¿no? que tenemos ahí. Y por último, pues esto nos va a ayudar a reformular el problema de una forma más completa, a definir el reto de una forma que verdaderamente nos lleve después a la fase de las ideas, a cosas valiosas, ¿no? Para nosotros. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, pues saturar y agrupar. Tenemos toda la información encima de la mesa, ahí lo estáis viendo en la foto, toda la información encima de la mesa y vamos agrupando en bloques de conceptuales, pues todos los temas que tenemos, ¿no? Los mapas mentales también ayudan, ¿no? Esto partes de una idea central y vas abriendo ramificaciones y relacionando otros temas, ¿no? Que se van ocurriendo. Y la verdad es que ayudan mucho. Luego también tenemos dinámicas como dentro y fuera, ¿no? Esta dinámica tiene que ver mucho con el alcance de lo que queremos hacer, ¿no? Es decir, va a haber cosas que os he dicho que se descartaban, ¿no? Es decir, como no podemos poner el foco en 20 problemas, vamos a ver con los que sí que nos quedamos y lo más importante, vamos a ver los que descartamos y no les vamos a prestar atención. Y luego, pues bueno, los Customer Journey o los Service Blueprint son más conocidos, ¿no? Estos son formas visuales de representar un itinerario pues que puede realizar una experiencia de cliente, ¿no? En un servicio, ¿no? Pues desde que entra al restaurante hasta que paga y se va, ¿no? Entonces va pasando por todas las fases, pues relacionándolo incluso con las propias emociones que siente el cliente, etc. Y en el Service Blueprint lo que haríamos sería eso y además, en paralelo, vamos poniendo las cosas que van pasando de cara al cliente y también detrás y que no las ve el cliente, ¿no? O sea, tiene en cuenta también el proceso a nivel de negocio. Un poco para ilustrar esto, pues la fase de definición
fue la redefinición del problema de Airbnb, ¿no? Airbnb surgió en un momento muy bien, una idea muy rompedora, compartir, ofrecer, digamos, casas particulares, ¿no? A personas que por una cantidad, pues, ofrecían alojar a personas en su propia casa, ¿no? Y hacerlo, bueno, pues de una forma que conectara a las personas y mucho más humana, ¿no? Mejor que en un hotel, ¿no? Entonces, para muchas personas era algo muy atractivo. ¿Qué ocurre? Que inicialmente costó vender esa idea. Costó vender esa idea sobre todo a los inversores porque había ahí un problema de base y es cómo voy a meter yo a un extraño en mi casa cobrando, ¿no? Pero es un extraño al fin y al cabo, ¿no? Entonces ellos tuvieron que redefinir el problema y trabajar en cómo podían superar ese sesgo de miedo a los extraños o de que tenían muchísima mayor parte de la gente, ¿no? Y entonces ellos trabajaron pues ese proceso en el cual se va ganando confianza con las propias reviews, ¿no? Que llaman, o sea, es decir, las opiniones que ponen tanto el huésped como el anfitrión y cómo eso consiguen que se publique y que no se caigan sesgos, por ejemplo, solamente que solo se publiquen cosas positivas, ¿no? Esto era una de las cosas que podía afectar a esa confianza, ¿no? Que para ellos es muy importante. En la fase de ideación, las preguntas clave ya vienen un poco de anterior. En la anterior hemos podido definir el reto con un cómo podríamos hacer lo que sea, ¿no? Aquí es muy importante tener en cuenta el easy, es decir, necesitamos la mayor cantidad de ideas posibles y además necesitamos poder construir sobre las ideas de los demás, ¿no? Entonces, ir añadiendo, ¿no? Estas ideas. Y luego, ¿qué analogías podemos utilizar para inspirar nuevas ideas? Es decir, aquí lo que se busca es la cantidad de ideas. Todavía no se busca ni que sean razonables, ni que se busca que haya muchas ideas. Para eso nos tenemos que enfocar muy bien en el reto, por eso es muy importante esa parte de definirlo adecuadamente. Tenemos que ser capaces de encontrar un momento y un lugar óptimos para que fluya la creatividad. Lo hablábamos antes con el tema de los espacios y todo esto. Pues yo la verdad es que en mi experiencia fluye muy bien cuando son sesiones presenciales con unas horas, se da unas horas de calidad, digamos, se centra el foco, ordenadores, no teléfonos, sí, y así eso ayuda muchísimo, ¿no? Y como decía antes, generar el mayor número de ideas locas o no, este es el objetivo, ¿no? Las herramientas, pues estas quizás son de las más conocidas, ¿no? En un montón de empresas y en un montón de lugares, ¿no? Las lluvias de ideas, ¿no? El brainstorming, el brainwriting. Las lluvias de ideas tienen que estar bien organizadas y tienen que tener unas normas básicas, ¿no? Para poder aprovechar todo lo que se va a generar ahí, ¿no? Entonces, con alguien que facilite, que vaya apuntando, pues en el brainstorming consiste en que el equipo va diciendo ideas, van construyendo, al final se crea ahí como una corriente de creatividad hasta que ya llega un momento en el que deja de haber ideas y ya se puede terminar, pero pueden ser muy largos, ¿no? El brainwriting es que cada uno lo escribe. Entonces, bueno, pues dependiendo de lo que queramos conseguir, nos vendrá mejor uno que otro, ¿no? Luego están técnicas como Scamper, ¿no? Que también son para generar ideas, solo que aquí, además, bueno, Scamper es el acrónimo de estos términos que he puesto ahí, ¿no? Donde tú las ideas las vas a orientar a sustituir, a que sean para sustituir algo, combinar, adaptar, modificar, poner otro uso, eliminar o reorganizar. Son formas de, abordar esa creatividad, ¿no? Y conseguir mucho más riqueza, ¿no? No quedarnos, digamos, en lo básico. Y luego, por ejemplo, el pensamiento inverso, que es darle la vuelta al reto. Es decir, si tenemos un reto que es necesitamos cocinar un plato de lo que sea en menos tiempo, pues sería, ¿cómo podríamos cocinar esto en más tiempo, ¿no? Básicamente es darle la vuelta a las cosas porque a veces así eso nos sitúa en otro punto. Y después, cuando volvemos a dar la vuelta a las soluciones, hay cosas valiosas ahí. En ideación, el caso que os traigo es el de Starbucks. Bueno, todo el mundo
Starbucks en el año 2008 pues realmente querían un poco darle otro aire, ¿no? al negocio, ¿no? Porque pues parece que no estaban enganchando bien a la clientela que ellos querían y tal. Entonces, ¿qué hicieron? Pues una de las cosas que hicieron con Design Thinking, ¿no? O sea, se pusieron a diseñar, ¿no? Con Design Thinking, pero sobre todo montaron un espacio web para que los propios clientes dejaran sus ideas. Y otros clientes pudieran votarlas incluso, ¿no? Creo que se llama My Starbucks Idea. No estoy segura, si no luego os lo dejo, pero fue muy interesante. Ya no lo tienen, ese espacio, pero es impresionante porque en 5 años fueron capaces de recopilar unas 150.000 ideas. Esto es solo, porque si además los clientes ya, además de tener sus experiencias, pues te proponen estas ideas, bueno, pues tienes ahí un banco muy interesante para estudiar, ¿no? De cosas que se pueden hacer. Pasamos a la fase del prototipado. Bueno, pues, de nuevo, preguntas clave. ¿Qué clase de prototipo es el que nos va a ayudar a obtener un feedback más útil por parte de los usuarios, ¿no? Y luego también cómo podemos simplificar el prototipo para tardar menos en hacerlo y que nos cueste poquito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prototipamos para aprender y para validar hipótesis y para hacerlo barato y rápido. O sea, aquí orgullamos del perfeccionismo, ¿no? A veces con cosas muy básicas podemos comprobar si el camino que estamos siguiendo es acertado o no. Y luego, bueno, pues además eso nos permite hacer tantos prototipos como sea necesario, ¿no? Herramientas, bueno, pues el prototipado en papel se hace muchísimo, ¿no? Ahí tenéis algún ejemplo. Se hace en papel, en cartón, se utilizan y además luego se puede poner se hacen hasta botones, ¿no? Que haces como una especie de representación donde vas pulsando en pantallas y todo esto cuando ves, por ejemplo, un diseño de una app o de una web y está muy chulo y se hace muy rápido, ¿no? Y los mockups. En los últimos tiempos pues es muy fácil hacerlos porque esto es más digital, ¿no? Hay herramientas que nos permiten hacer mockups, que es simplemente una representación estática de lo que queremos hacer, por ejemplo, una página web, ¿no? No es interactiva, pero tiene bastante fidelidad, ¿no? Mientras que el prototipado en papel tiene baja fidelidad, ¿no? Porque no es al final es todo fake, ¿no? Es más artesana. Más artesano, sí. Luego tenemos, por ejemplo, el storyboard. El storyboard está muy bien para cuando queremos dibujar una experiencia de cliente, ¿no? Desde que entra en una tienda, por ejemplo, hasta que se va, ¿no? Esto viene de las producciones audiovisuales, donde se hace en el cine, ¿no? Al final es como una especie de cómic, ¿no? Donde se van poniendo esas ventanitas, ¿no? Con escenas estáticas y vamos describiendo por dónde va a tener que pasar el cliente, ¿no? Y luego hasta con Legos, o sea, hasta con construcciones de Lego se pueden hacer prototipos, ¿no? Aquí os traigo el caso de Dyson. Bueno, este secador seguro que lo habéis visto en algún anuncio. El Dyson Supersonic, que es anti-frizz, evita, se alisa el pelo, todo, y está siendo un éxito, ¿no? Ha sido un éxito de ventas de Dyson. Bueno, pues hicieron cientos de prototipos y estuvieron 4 años investigando y probando sus soluciones hasta que dieron con el motor que les permitía conseguir el efecto que consiguen, ¿no? Y esto, bueno, pues a ellos les ha llevado en su estrategia de negocio, ¿no? Pues les ha encajado, ¿no? A lo mejor otros no podrían habérselo permitido, ¿no? Pero Dyson sí. Muy bien. Bueno, pues ya estamos en la última etapa, testear o probar, ¿no? Al final hacemos el prototipo no para nosotros, no para que el propio equipo esté divirtiéndose en algo, ¿no? O haciendo una manualidad. Lo hacemos para ponérselo delante al usuario y que nos diga, que nos cuente, observar qué es lo que sucede ahí, recoger ese feedback y adaptarnos a lo que nos han dicho, ¿no? Los usuarios.
Y con eso ver si podemos lanzar una solución. Quizá tenemos que darnos la vuelta, tirar ese prototipo y empezar de nuevo con otra idea, ¿no? Básicamente, ¿qué preguntas deberíamos hacer a los usuarios? Muy importante. Indicadores que deberíamos monitorear, ¿no? Para saber, si estamos bien encaminados, ¿no? Si está cumpliendo, si valida la hipótesis o no la valida, ¿no? Y cómo podemos adaptar ese prototipo en función del feedback, ¿no? Básico, delimitar las hipótesis. Aquí lo que nos interesa, más que validar el prototipo en sí mismo, que es un prototipo, puede ser de muy baja fidelidad, es sobre todo aprender de lo que nos van a decir, ¿no? De esa retroalimentación. Muy importante preparar el encuentro con los usuarios, es decir, tenemos que preparar esas preguntas, tenemos que preparar dónde va a ser, cómo va a ser, si va a ser con los usuarios, con un usuario o va a ser con un grupo de usuarios. Esta parte es muy interesante prestarle atención, ¿no? Y luego recoger y ordenar ese feedback, porque eso es lo que nos va a permitir seguir progresando o cambiar de rumbo, ¿no? Al final el feedback, siempre lo decimos, el feedback es un regalo. El feedback bien hecho es un regalo, ¿no? Y el feedback que nos van a dar los usuarios es oro, igual que la información de la parte de empatía, ¿no? ¿Qué herramientas? Pues un montón, ¿no? Os he puesto aquí roadmap de prototipado porque en ocasiones lanzamos varios prototipos a la vez. Entonces es muy importante que sepamos, oye, qué ha pasado en cada fase de ellos, ¿no? Y qué ha pasado con cada uno de ellos y que lo podamos visualizar en paralelo, ¿no? Para ir haciendo esas comparativas, ¿no? Las matrices de feedback, ¿no? Las matrices de feedback las utilizamos muchísimo en los equipos que tienen prácticas ágiles, que se basan en 4 cuadrantes, donde vamos a tener, pues por un lado, lo que me gusta, lo que no me gusta, qué ideas o sugerencias tengo y lo que eliminaría, por ejemplo. Se pueden hacer con un montón de preguntas diferentes, ¿no? Las entrevistas cualitativas, los test de usuario, que estos se pueden hacer, por ejemplo, cuando vas a probar una herramienta, ¿no? Y a lo mejor te piden que lo hagas en una sala, ¿no? Y te observan, te graban con cámaras y todo esto, ¿no? Porque no es importante solo lo que dices, sino también lo que estás haciendo en el momento de probar, ¿no? ¿Dónde estás mirando? ¿Qué botones estás apretando, ¿no? En todas estas cosas es interesante registrarlas. Al final, os traigo aquí un ejemplo del BBVA, ¿no? Este caso es del 2010. Se trata del prototipo de unos cajeros self-service, ¿no? Entonces, ellos lo que querían, precisamente, estos prototipos los trabajó BBVA con IDEO. Hicieron 5 de estos cajeros y los pusieron a probar. Lo que pretendían era que los usuarios se sintieran más seguros y simplificar también la interfaz de usuario, la interfaz que tenían en esos cajeros, ¿no? Para mí esto es una experiencia precursora de lo que luego hizo BBVA con su app, con su famosa app de banca móvil, que ha ganado varios años premios, ¿no? Sí. A nivel internacional, y que verdaderamente BBVA ahí dio un impulso muy grande, porque formó a muchísimos de sus profesionales en Design Thinking precisamente, ¿no? Porque vieron que tenía muchísimo valor para ellos, para ese diseño de experiencias en la app y, que antes también lo habían hecho, ¿no? Muy bien, pues finalmente lo que pretendemos con todo esto es lograr implementar una solución que ofrecerá al usuario, ¿no? Así que cuando ya tenemos ese prototipo refinado y todo esto, hemos validado hipótesis incluso, pues lo que nos toca es ahora comunicar la idea con claridad suficiente al resto de la organización, por ejemplo, si estamos en una organización, o a los inversores, para poder lograr aceptación, ¿no? Comenzar planteando un piloto. Y, por supuesto, seguir aprendiendo y mejorando, ¿no? Aquí, al final, como en la agilidad, procesos iterativos e incrementales, ¿no? Porque lo que hoy sirve, dentro de 3 meses o de un año, ya no va a servir, a lo mejor, ¿no? Entonces hay que estar siempre ahí avanzando. Vale, como conclusiones, pues nada, Design Thinking es un método de resolución de problemas
tiene foco en el ser humano, en las personas, ¿no? Para crear soluciones. Y tiene estas 5 etapas. Se puede utilizar para diseñar experiencias, productos, servicios o cualquier otro cosa que tengamos entre manos, ¿no? Necesita, para empezar, bueno, lo mejor es hacerlo colectivamente, hacerlo en equipo. Necesita apertura a la experimentación y al aprendizaje, de la cultura de innovación, es importante. Un equipo motivado e interdisciplinar y un espacio apto para ese trabajo creativo y colaborativo, ¿no? Y con esto, pues bueno, aquí te he traído algunas recomendaciones de lecturas y algunos recursos que vais a encontrar en Internet que son súper valiosos, porque la gente, les digo que es muy generosa y pone muchas cosas interesantes en la red. Bueno, a todos los que nos están viendo, que forman parte de los cursos, les podremos compartir también por otras vías todos estos recursos, también para que puedan seguir experimentando y que esta masterclass, desde luego, solamente sea el inicio de un largo camino en el que podamos aprovechar todas estas herramientas para desarrollarnos. Como nos quedan todavía unos minutitos, sí. Carol, agradecerte, por supuestísimo, todo este rato que has estado con nosotros, pero vamos a aprovechar para responder algunas preguntas, si te parece. Perfecto. Porque, bueno, las personas que nos han estado acompañando, pues quieren aprovechar este ratito contigo para poder presentar también sus inquietudes. ¿Algún ejemplo de éxito donde se aplicó el Design Thinking actualmente, aparte del de BBVA, que es relativamente reciente y que además es una empresa española? Sí, el de BBVA, la verdad es que empezaron en 2014, pero luego, bueno... han seguido trabajando, ¿no? Consiguieron los premios, todo esto. Recientes, pues no sé, yo os puedo decir que en el trabajo que yo realizo como Agile Coach en Telefónica estamos haciendo cosas continuamente, ¿no? A nivel de, a lo mejor no es tan vistoso como algunos de los ejemplos, ¿no?, que habéis visto aquí, pero sí que os puedo decir que ayuda muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en lo que hablaba antes de los procesos, ¿no?, del rediseño de procesos y de experiencias, empleados como de clientes, y estamos continuamente utilizando e incluso no necesariamente utilizando el proceso completo, ¿no?, sino cogiendo las cosas que sirven, ¿no? Cuando ya tienes cierta experiencia, puedes ir aplicando esas herramientas, ¿no?, en un momento dado, ¿no?, para que un equipo pues pueda entrar, digamos, en ese proceso creativo y salir de una forma más dinámica. Y que la parte de procesos igual no es tan espectacular, ¿no?, como otras cosas, pero que es sumamente importante luego para que todo también fluya y que a priori no te da la idea de que puedas utilizar Design Thinking para esto, pero damos fe nosotros que sí que es muy importante. Efectivamente, está muy entreverado ahora mismo en las empresas como Telefónica, ¿no? Está muy entreverado con lo que hacen muchos. Con la dinámica habitual de la compañía, ¿no? Eso es. ¿Cuánto tiempo dura un proyecto de Design Thinking? Pues aquí voy a dar una respuesta muy coach. Depende. Desde unas horas hasta años, ¿no? Antes veíais que, por ejemplo, en el caso de Dyson, ellos estuvieron 4 años sacando prototipos, etcétera, ¿no? Es que depende del tipo de reto que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede hacer si se acota muy bien el reto, se puede hacer en poquito tiempo, o se puede hacer incluso faseado, seguido, ¿no? En una semana, ¿no? Se puede poner, bueno, de hecho hay otro tipo de métodos, ¿no?, que también exploran esa vía, ¿no? Perfecto. Después de implementar, hacer el piloto, etcétera, ¿ya sería el lanzamiento del producto al mercado? De implementar, sí, claro. La implementación es un poco eso, ¿no? La implementación es ver lo que tengo que hacer. Ahí entra ya toda esa parte de requisitos de negocio, etcétera. Es posible que haya ideas que sean buenas, que el prototipo se haga fenomenal, pero después hay que pasar muchas otras cosas, muchas otras etapas, ¿no? Entonces, en esa parte de la implementación, pues es aterrizarlo a nivel de negocio y a nivel técnico también, ¿no? Incluso hacerlo escalable, ¿no? La solución. Y ahí, bueno, pues
es probable que en algunos casos pues eso que era muy bueno, ¿no?, como idea o como prototipo incluso, pues al final se queda por el camino porque esa empresa pues no ha podido darle ese aterrizaje, ¿no?, a nivel de negocio y terminar lanzándolo. Pero sí, en principio, después la implementación tiene que ver con ese desarrollo de producto a más escala, sí. y después con el lanzamiento del producto. El design thinking, ¿cómo sería en una sola persona? Casi todo lo he explicado para grupos. Bueno, yo voy a decir aquí que por eso yo he insistido un poquito al principio, porque es verdad que, creo que, Carol, te habías dicho también, ¿no?, que siempre es importante rodearse de gente para poder abrir un poco ese abanico de ideas, ¿no? Esto, claro, es que sí, a mí yo soy muy fan del trabajo en equipo y del trabajo colaborativo y tal, pero es verdad que en una sola persona pues se puede hacer. Lo que pasa es que, claro, al final... El sesgo puede ser un poco mayor, ¿no? Efectivamente. Tienes el riesgo de caer en tus propias trampas, ¿no?, en tus propios sesgos y tal. Pero bueno, no quiere decir que si no haces unas buenas primeras fases, ¿no?, en de empatía y de definición del reto, pues no puedas conseguir buenos resultados, ¿no? Yo os diría que esas fases son vitales, son cruciales para poder abordar luego con ideas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, no veo por qué no una sola persona no puede lanzarse, ¿no?, siempre teniendo en cuenta los sesgos y que tienes una perspectiva limitada. O sea que la fase de escucha y de observación hay que por dos. Eso es. ¿Hay alguna referencia acerca del margen de inversión en prototipado para que resulte rentable un producto derivado en proceso de design thinking? Pues yo, si os soy sincera, ahora mismo no la tengo, pero ya os diría que cuanto más barato, mejor. Es decir, a nivel... claro, si estamos pensando en prototipos, vuelvo otra vez a Dyson, pues Dyson no sé cuánto dinero pudo invertir en eso. No tengo esas cifras, ¿no? Pero no parece que fuese poco. No parece que fuese poco, pero bueno, también... Esto es todo relativo. Claro, en relación al beneficio que ha tenido después. Efectivamente, eso es todo relativo, ¿no? Entonces, esas primeras ideas, esos primeros prototipos no pueden ser muy caros. Tienen que ser lo más barato posible, ¿no? Y luego, dependiendo del tamaño de la empresa, del tipo de reto que sea, ¿no?, y todo esto, pues vamos a tener ahí un abanico tremendo, ¿no? Sé que podemos decir, construir un coche puede ser barato, pero en relación a un coche de verdad, pero siempre será mucho más, claro, proceso, ¿no?, claro, que un rediseño de un coche, ¿no?, por ejemplo, pues va a ser diferente. Y ya una última pregunta, porque ya estamos sobre la hora. ¿Nos recomendarías algún espacio de trabajo digital? Sí. Bueno, aquí comentan Trello, pero no sé si hay otro que podamos comentar. Nosotros hemos estado utilizando en los últimos años varios, ¿no? Pero entre otros, bueno, pues Miro, por ejemplo, es una herramienta de tableros virtuales, tableros ilimitados, ¿no? La verdad es que tiene muchas plantillas y sí, es bastante visual. Muy bien en design thinking. Mural también es un tablero, son tableros virtuales y bastante interesantes, ¿no?, lo que tienen las plantillas y todo esto. Sí, yo creo que ahora mismo hay unas cuantas. Yo tampoco he utilizado muchas porque la verdad es que me resuelven bastante las necesidades. Pero bueno, es una cuestión de investigar porque yo creo que cada 6 meses hay nuevas herramientas, ¿no? Nuevas herramientas. Bueno, pues yo creo que llegamos hasta aquí porque ya estamos sobre la hora. Carol, nuevamente agradecerte, de verdad que para mí ha sido un lujo, un placer. Además porque, bueno, hemos coincidido en varios proyectos, así que es especial esta invitación para mí. Agradecer a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí, agradeceros por haberos quedado durante toda la hora, por todas las preguntas que habéis compartido con nosotros. Os estamos dejando en pantalla un pequeño código QR para que podáis contestar a una pequeña encuesta que, por supuesto, siempre nos ayuda para pues seguir mejorando y que toda la implementación de estos eventos pues pueda ser lo más productiva y provechosa posible para todos los que estáis conectados. Muchísimas gracias a todos nuevamente y muy buenas tardes. Gracias.
Chao.